Buenas noches, Buenas noches. jóvenes. Buenas noches, licenciado. Bien, Buenas noches, licenciado. vamos a empezar con los Buenas grupos, noches, ¿ya? licenciado. A ver, los grupos, ¿están los dos grupos presentes? Sí, licenciado. Ya, empiece, por favor, Andrea, perdón, Alejandra, su grupo. Está bien, licenciado. Ya vamos a compartir pantalla. Ya Ya, está compartiendo. ya vamos. Bueno, buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Un pequeño error puede cambiar completamente las decisiones de un inversionista y esto trata el día de hoy. Nuestro tema es la materialidad. Bueno, pasando al siguiente punto, en este gráfico podemos observar que la línea roja a la parte superior se considera materialidad porque puede influir más las decisiones de los usuarios. Y de la línea roja inferior, la parte de abajo, esa es inmaterial porque no cambia significativamente las decisiones. Bueno, vamos a entrar un poco a lo que es el concepto de la materialidad. La materialidad es un criterio que utiliza el auditor para poder establecer un monto máximo de error aceptable en los estados financieros. Este es el umbral que fija con el objetivo de reducir el riesgo de que existen errores importantes en lo que se haya sido detectado. Bueno, pasando a aquí vemos que es la determinación y la naturaleza de la materialidad. Bueno, la materialidad en su determinación nos indica que como auditor da inicio a su trabajo, pero así usando siempre y cuando lo que es el juicio profesional. Mientras que en la parte de la naturaleza se enfoca de una manera que puede ser cualitativo o cuantitativamente. Cualitativo o cualitativamente. Eh, Ya, vamos a continuar con los tipos de materialidad. Siguiente, por favor. Hablamos de la materialidad global, que es el punto de referencia más amplio. Es el primer número que fija el auditor cuando inicia su trabajo. Siguiente, por favor. Ya, la materialidad, su uso ya lo elegimos mediante, escogemos un punto de referencia y ahí se aplica el porcentaje. Se aplica en la planificación cuando definimos la estrategia y las áreas importantes. En la parte de la ejecución, cuando evaluamos riesgos y realizamos pruebas. Y la finalización, cuando emitimos la opinión del auditor. Siguiente, por favor. Hablamos de la materialidad de ejecución, que es el umbral que es menor que la global. Esto me conocido como el colchón de la seguridad del auditor y su objetivo va a ser reducir la probabilidad de que errores no detectados superen la materialidad global. Siguiente, por favor. Estos pueden ser generalmente entre el 60% y el 85% según ya su riesgo. Aquí podemos ver si es riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto. Siguiente, por favor. En la materialidad de ejecución, como les mencioné, es menor que la materialidad global. Ya se utiliza cuando diseñamos los procedimientos de auditoría, cuando determinamos muestras y pruebas, y también cuando realizamos un trabajo más y detallado. Podemos mencionar que a mayor riesgo, el porcentaje va a ser más bajo, vamos a tener más pruebas, a, A ver, un a menor. ratito. Retrocedan dos diapositivas atrás. No sé, ahí. Dice materialidad de ejecución. ¿No ve? Primero tenemos la materialidad global, esa es la que han establecido, seguramente van a ser criterios y todo lo demás. Si nos vamos a la materialidad de ejecución, la siguiente diapositiva
Vayan a la siguiente diapositiva, por favor. En esa me dice rango bajo. ¿Qué? Rango bajo cuando el riesgo es alto y el control interno es débil. Sí, licenciado, cuando el riesgo bajo cuando el ¿No riesgo es será al bajo revés? ¿No será al revés? Si el riesgo es bajo, obviamente me voy a pegar más a mi materialidad global. Pero si el riesgo así. es alto, voy a bajar el porcentaje para que obviamente pueda tener más aspectos que analizar. Sí, sí, licenciado, capaz nos hemos confundido ahí en esa parte de escribir. Ya, eso por favor, vamos a ver, ¿ya? Ya, Y está bien, ya continúe. ya, diciendo un resumen a esto, es el que cuando hay mayor riesgo, como dijo usted, porcentaje es más bajo y hacemos más pruebas. Cuando el riesgo es menor, porcentaje va a ser más alto. Siguiente, por favor. Esa parte igual. Siguiente. Ya. El impacto en los procesos, como dijimos, es esta materialidad de ejecución en la selección de partidas es la guía para el auditor sobre cuántas cuentas específicas requiere su revisión. También en el tamaño de muestras define la amplitud de las pruebas. Siguiente, por favor. La materialidad específica para rubros o transacciones particulares. Esto se aplica a los rubros donde aunque son pequeños montos, pero tienen gran impacto debido a su sensibilidad. En este caso, si podemos hablar de los bancos, podemos referirnos, por ejemplo, a carteras vencidas, a créditos o partes relaciones o cumplimiento de regulatorio con la ASFI. En aquí también voy a mencionar que es el error tolerable, que este puede ser, es el límite aceptable dentro de una prueba. Este es el máximo error en donde el auditor acepta dentro de una prueba específica o una muestra. Y para concluir con esa prueba ya vemos si ya cumplió su objetivo. Este error tolerable nunca puede ser mayor a la materialidad de ejecución. Siguiente, por favor. Aquí también podemos ver cómo en dónde se utiliza, en la información tributaria, en las partes relacionadas, como dije, como lo mencioné, en la información regulatoria, como nos referimos a la ASFI. Siguiente, por favor. Dimensiones de la materialidad. Vamos a hablar sobre la materialidad cuantitativa y la materialidad cualitativa. Siguiente, por favor. Ya, lo que es la materialidad cuantitativa, bueno, esta dimensión se refiere al importe monetario o tamaño de una incorrección o puede ser una omisión en los estados financieros. Es el umbral numérico que el auditor establece para determinar qué cantidad de error es aceptable por los usuarios. Siguiente, por favor. La materialidad cualitativa, esto hace referencia o reconoce que una partida puede ser importante para los usuarios por su carácter o el entorno, independientemente si el monto monetario es pequeño. Podría ser los incumplimientos de leyes, incumplimiento de cláusulas, entre otros. Siguiente, por favor. Análisis sectorial de puntos de referencia para poder determinar la importancia relativa global. La elección del punto de referencia es una decisión estratégica y no un simple cálculo que se debe adaptar a las prioridades de cada sector o entidad. Por tanto, es un asunto muy subjetivo y básicamente se basa en el criterio
juicio y experiencia del auditor. Depende también del tipo de entidad que va a auditar, ¿no? Y por tanto también las regulaciones que aplican sobre la misma es que prueba de ello ni siquiera la norma 3.320 describe alguna metodología específica ni menciona porcentajes de la aplicación que podamos determinar sobre la materialidad. Por tanto, siguiente, por favor. Por tanto, acá tenemos los puntos de referencia mencionados. Tenemos también lo que es activos totales, la utilidad antes de impuestos, los ingresos y el patrimonio. Las firmas de auditoría cuentan con criterios y normas específicas para determinar los puntos de referencia utilizando reglas prácticas sobre los componentes de los estados financieros. Los activos totales, en este caso, para nuestro caso práctico, hemos seleccionado lo que es una banca. En activos totales importante, muy importante en bancos. ¿Por qué? Representa el volumen y la magnitud de las operaciones de la entidad. Ahora, la utilidad antes de impuestos se va a llegar a utilizar para otras entidades. Por tanto, en ahí va a reflejar mejor la rentabilidad de una empresa. En ingresos, se utiliza generalmente en organizaciones sin fines de lucro. Los ingresos por ventas en general se estandarizan, eliminando el efecto de hechos no repetitivos. El patrimonio. Esta pauta puede resultar útil para una empresa en etapa de organización o cuando no existen antecedentes como para considerar resultados. Como vamos a usar lo que es activos totales, esto se usa para compañías cuyos resultados netos son pequeños en relación con sus ingresos y activos. Siguiente, por favor. Ya, acá tenemos los porcentajes de la materialidad. Estos no es como que ya tenemos plasmado que vamos a usar de tal porcentaje a tal porcentaje, sino es que tenemos que utilizar criterio. En este caso tenemos activos totales del 0,5% hasta el 5%. Si el riesgo es bajo, tomamos el porcentaje alto. Y si el riesgo es bajo, tomamos el porcentaje alto. Y si el riesgo es alto, tomamos el porcentaje menor. En este caso, como vamos a hacer un caso práctico de banca, podemos usar entre el 3 y 5% para indicar el porcentaje razonablemente correcto. Ahí también podemos mostrar los ejemplos de que de utilidad antes de impuesto podemos llegar a utilizar del 5 al 10%, en ingresos totales del 0,5% al 5% y en patrimonio del 1% al 5%. Siguiente, por favor. Llegando a conocer los conceptos anteriores, vamos a evaluar para nuestro caso y vamos a seleccionar el punto que vamos a llegar a utilizar y el por qué. En utilidad antes de impuestos no vamos a llegar a utilizarlo porque porque este punto llega a variar mucho de un periodo a otro, incrementando el riesgo de que la material no se refleje adecuadamente, entonces lo descartamos. En ingresos tampoco vamos a utilizarlo porque pueden verse afectados por fluctuaciones y operaciones no recurrentes y existe un mayor riesgo. El patrimonio, porque es relativamente pequeño, va a generarnos mayor riesgo y puede establecer una materialidad muy baja. Entonces, por tanto, lo descartamos. En activos totales, vamos a escogerlo. ¿Por qué? Porque va a reflejar. ¿Por qué? Porque refleja la naturaleza y la magnitud de la operación. Y esto, ¿a qué nos vamos? A que a los usuarios le importa esto y se enfoca más en la solvencia de la banca. Por tanto, vamos a escoger este punto de activos totales como punto de referencia. ¿A qué nos referimos con naturaleza? A que es la actividad que realiza la empresa.
como ser que consiste en la captación de recursos y la colocación de créditos. Como siguiente presentamos nuestro Ya, caso práctico. ahí, Estefany, un ratito. A ver, al curso. Tienen que entender que al utilizar los puntos de referencia, el benchmark, la última parte es fundamental, lo que ha dicho nuestra compañera Estefany, que dice, tiene que estar enfocado a los usuarios. Por ejemplo, si yo quiero escoger un benchmark para la cervecería, ¿cuál es el usuario? ¿Qué me dice? Sería la ASFI, licenciado. No, para la cervecería, estoy hablando, Cervecería Boliviana Nacional. Licenciado, ¿los accionistas, los socios Los o los clientes? No, accionistas, los clientes no. los accionistas, bien, Noelia. ¿Por qué? A nosotros nos interesa qué resultado tiene para la materialidad de la cervecería. No, a lo mucho que nos interesa es que como usuarios la cerveza baje el precio, ¿no ve? Pero ¿quiénes van a estar interesados en esos resultados? Son los accionistas. Entonces, yo como auditor digo, ¿quién es el principal usuario de esto? Ah, los accionistas. Entonces, ¿qué es lo que les interesa? Les interesa pues la utilidad. Entonces, ahí puedo tomar en consideración este punto que es la utilidad antes de impuestos. Por ejemplo, en el caso de la banca, como han establecido nuestras compañeras, nos está diciendo, oye, a ver, ¿tiene una trascendencia social? Sí. ¿Por qué? Porque obviamente, directa o indirectamente, a todos nosotros como sociedad nos interesa que estén bien los bancos, ¿no ve? Porque si uno quiebra, tal vez efecto cascada, todos vayan a caer, si es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros, cuán importante es la banca? Entonces, ahí puede ser el patrimonio, por ejemplo, algo importante de sostenimiento, porque se supone que si pasa algo con el patrimonio va a responder la banca, ¿no ve? Pero si nos vamos a los usuarios, obviamente los usuarios generalmente analizamos y establecemos la cartera, que es lo fundamental de una entidad financiera. Entonces, inclusive podríamos tomar solamente la cartera, porque es lo más grande de la banca, ¿verdad? Pero obviamente al tomar la cartera, que es parte del total activo, ya estaríamos obviamente enfrascándonos en mayores pruebas y todo lo demás. Entonces, generalmente se establece este benchmark para la banca, que es el de tomar los activos totales, ¿ya? Había una mano levantada, no sé de quién era, ese ratito no quería interrumpir a sus compañeras. ¿Quiere hablar todavía? Un joven era. Nada, ya, continúen entonces. Bien, buenas noches, licenciado. Continuando con la exposición, vamos a dar a conocer sobre un caso práctico sobre la materialidad. Como bien las compañeras ya mencionaron lo que quiero recalcar que la materialidad es lo suficientemente importante para que influya en las decisiones de los usuarios de los estados financieros. En aquí podemos ver, observar también lo que es los estados financieros del Banco Visa. En aquí presentamos el estado de situación patrimonial. Siguiente, por favor. Como bien observamos, estamos manejando lo que es de la gestión 2024 y de la gestión 2020. Presentar lo que es el estado de las ganancias y pérdidas. Como pueden observar en este estado, en la gestión 2024 tenía lo que es un resultado neto del ejercicio 433.468.023.
Y si se pueden dar de cuenta, ha subido su utilidad neta. En sí se podría decir de que este estado financiero es volátil, ya que tiene tendencia a subir, ¿no? Tiene tendencia a subir, ya que en la gestión 2025 presenta un resultado neto de la gestión 778,073,561. Bien, continuando, por favor. El caso práctico. Realizamos junto con mi grupo lo que es un papel de trabajo. Estamos, que es la entidad Banco Visa. El periodo de la gestión es que estamos auditando es del 31 de diciembre del 2025, con una referencia del papel de trabajo 1000. El objetivo de este papel de trabajo es documentar el cálculo de los niveles de materialidad de la entidad Banco Visa. El alcance. El alcance de este papel de trabajo se realiza en base a los estados financieros de la entidad del 31 de diciembre del 2024. Los procedimientos que vamos a seguir es realizar los siguientes procedimientos de la auditoría. Tenemos 3 puntos. Obtuvimos lo que es el estado financiero al 31 de diciembre del 2025. También seleccionamos el punto de referencia de acuerdo para calcular la materialidad. También calculamos los diferentes niveles, niveles de desempeño y el límite. Siguiente, por favor. Bien, en aquí podríamos evaluar, porque ya recalcó mi compañera y quiero volver a reiterar de que hemos tomado lo que es el punto de referencia, los activos fijos. Y es en aquí donde voy a dar a conocer por qué hemos tomado, No es los activos fijos, es el total de activos. y nos hemos enfocado en esas cuentas. Sí, el total de activos. Hemos evaluado lo que es los riesgos inherentes. Los riesgos inherentes es, como bien sabemos, es de que cuando una empresa nace, o sea, nace también con un riesgo inherente. Es, por decir, naturalmente ya nace con ese riesgo la entidad. Aquí, quiero dar a conocer estos 10 riesgos, que en la cual 10 riesgos inherentes que hemos aplicado para llegar a lo que es los activos totales. Voy a leer unos cuantos para no extender. Por favor, hacia atrás. 1. El riesgo de incremento de la cartera vencida por otorgación de créditos sin adecuada evaluación de capacidad de pago. Es un riesgo inherente, ya que no siempre son los clientes en sí no son evaluados, se podría decir evaluados, porque para tener un crédito tienes que presentar documentación, que tienes capacidad de pago, en la cual recién te otorgas el crédito, pero también es un riesgo que a veces los asesores quizá no hacen seguimiento, y es un riesgo inherente que todas las entidades tienen, porque también las personas pueden también fraudulentos, ¿no? O sea, alterados, de que incluso no son. Eso es un riesgo de que la cual tiene que ser también controlado. Entonces, tiene que tener también la entidad controles para esas acciones, en sí, para esos riesgos. También podríamos decir de que un riesgo que también se puede dar es un riesgo en el punto 5 en aquí, riesgo de insuficiencia de liquidez para cumplir obligaciones financieras y retiros masivos. Más que todo para entidades pequeñas, en sí bancos que recientemente se están constituyendo, porque ya que un banco como recientemente se está constituyendo, si podríamos observar su cartera, no es alto. Entonces, en ahí también podríamos decir de que
si vamos a auditar a un banco nuevito, es como que no nos podemos enfocar en su cartera, ya que su cartera no podría ser tan grande, no porque es bancos y me voy a cartera, no. Entonces tenemos que observar su materialidad, conocer sus riesgos y qué controles pone. En aquí dice de que podría haber este riesgo de que un cliente, por decir, viene a depositar un monto masivo en esa entidad nuevita, digamos. En esa entidad nuevita viene a depositar un monto masivo, que no pasa mucho tiempo y el cliente quiere retirarlo. O sea, como banco no pensamos, pues, qué momento lo va a retirar el efectivo. Le prestamos y es como, o bueno, perdón, le accedemos, sabemos cuándo se lo vamos a devolver. Puede ser que él se lo va a sacar mediante tarjeta de débito y poco a poco. Pero puede suceder de que este cliente quiera su dinero el total. O sea, digamos, no puede pasar mucho tiempo y de que nosotros como banco no tengamos liquidez suficiente para devolver. Entonces, puede ser un riesgo inherente también que normalmente sucede en las entidades nuevitas. El siguiente, por favor. Bueno, no. También quiero explicar lo que es, aquí hemos tomado, hacia atrás, por explicar. He hablado del punto 1 y del punto 5. El tipo de riesgo es crediticio y el control es moderado en esta entidad del Banco Visa. El punto 5, el riesgo de insuficiente liquidez, es financiero. Es un tipo de riesgo financiero y su control tiene que ser fuerte, porque sí o sí a los clientes, trabajamos nosotros con clientes, los bancos, ¿no? Entonces, prácticamente es muy importante, por eso, como el licenciado mencionaba, de que la, accionistas, los socios, pero mientras si un banco cae en sí, como el banco fácil, podríamos poner el ejemplo, uy, no, la gente pues empieza a hacer filas, empieza en sí, a dormir prácticamente, ¿no? Porque mayormente es donde guardamos nuestro dinero y a veces incluso muchas familias en ahí, incluso toda su familia guardan dinero. Entonces, que, que digamos un banco se cierre o esté en déficit es pues eh, sí. Muchos problemas y todo, conflictos y todo eso, ¿no? Ya que no, o sea, podríamos llegar a perder o no sabemos cuándo nos los van a devolver, ¿no? O esa cartera también podría ser vendida a otro banco y todo eso. También puede suceder estas situaciones. Siguiente, por favor. Bien, en aquí tenemos lo que es el mapa de calor. Entonces, ¿qué es lo que es esto? Para detectar, o bueno, para obtener este mapa de calor, es necesario, ¿sí?, el punto de referencia. ¿Por qué? En aquí, como pueden ver, hay colorcitos, que es el rojo, naranjado, amarillo y verde. El rojo representa lo que es un riesgo alto, en la cual si ustedes realizan una auditoría en la cual podrían hacer sus riesgos, podrían calcular sus riesgos también y primero se ve lo que es el riesgo inherente de la ejecución del proceso. Primero es ese mapa en la cual, si usted, pero también si pueden ver el otro mapa, que también es ya con los controles, es como que ha bajado un poco. Entonces, quiero dar a conocer de que el rojo es un riesgo alto. El riesgo, es importante también el riesgo naranjadito. Es como que va bajando, va bajando. Si tus controles sí están funcionando, el rojito se podría volver naranjado. Y es así. Por decir, el amarillo es un riesgo medio y el verde es un riesgo bajo. También entidades que podrían ver incluso rojo, más rojo por decir, pero si haces los controles, si verificas sus controles, podrías observar que también, o sea, tiene buenos controles y se pueden manejar. O sea, es como en una balanza, tiene que estar riesgo, pero también tiene que estar sus controles. Siguiente, por favor. Bien, vamos a calcular lo que es la determinación del riesgo de la entidad. Como bien sabemos de que la auditoría siempre por favor, ¿me lo muestras todo completo?
Bien, como conocemos los ratios financieros. En esta oportunidad hemos tomado lo que es solo 3 ratios, ya que esto también es a criterio profesional y de la experiencia que también podríamos llegar a tener. Hemos tomado esto, que la liquidez también es muy importante. La liquidez es muy importante eh, para obtener. ¿Por qué? ¿Por qué la liquidez? Porque nos habla del dinero que actualmente tenemos en corto plazo. Entonces, al calcular esto, vamos a ver si podemos en sí cubrir nuestras deudas que tenemos en sí con el dinero a corto plazo que tenemos. Bien, aquí tenemos lo que también es el ROE de la entidad. Como bien sabemos, si una empresa no es rentable, pues va a quebrar y pues es riesgosa, ¿no? Entonces, no puede ser ese resultado. Y también manejamos lo que es el apalancamiento. El apalancamiento ya es que si una empresa está muy endeudada, su riesgo pues va a ser, en sí va a tener riesgos, ¿no? Riesgos altos, podría decir, ya que quizá no va a poder cumplir incluso con sus proveedores, acreedores, con las personas que debe. Entonces, en esta oportunidad, llegar a lo que es y conocer la entidad, qué tal está su liquidez. Hemos obtenido del 2025, hemos aplicado y también de la gestión 2024. Al realizar la fórmula del activo corriente dividido con el pasivo corriente, en ahí podemos observar los montos que son de la gestión 2025, 27.846.286.000, la cual dividido con el pasivo corriente nos da un resultado del 1,05. ¿Qué nos está diciendo este resultado? En la cual tenemos que saber interpretar este resultado, ya que es una capacidad darle frente a nuestras deudas. Si bien podemos observar al lado de la liquidez, dice mayor a 1. Nos está diciendo de que lo que es este cero, a ver, tenemos 1,0.5% por cada un boliviano de deuda. Y su pregunta, o sea, nos podemos preguntar, ¿es bueno? Sí, sí es bueno. Podemos en sí hacer frente a nuestras deudas. Nos pasamos a la rentabilidad, el ROE. Manejamos ver, lo que es la utilidad neta. un ratito, ¿qué utilidad tenemos con los ratios para sacar la materialidad? Pregunto al grupo. ¿Podrías mostrar ¿qué se llama? Los estados de resultados, los estados financieros? En aquí, licenciado, en aquí podríamos observar lo que está, no, al otro. En aquí. Licenciado, en aquí podríamos observar que su resultado, en sí, su resultado neto de la gestión es, en sí, tiende a subir. Es una tendencia ¿Pero qué tiene que ver? que sube. A ver, pero ¿qué tiene que ver con la determinación de la materialidad? Licenciado, tenemos en en sí, es una forma que en la cual vamos a llegar a lo que es la materialidad. Con estos puntos estamos observando en sí, verificando si la empresa, qué tal está en sí su capacidad de pago, qué tan endeudada está. Mm, Vamos a A ver, llegar, continúe licenciado, a lo que es la rapidito, materialidad. ya rapidito, porque no creo, no le veo valor agregado a eso. Pero continúe rapidito. Bien, aplicando las fórmulas, también en sí un porcentaje del
25,68%, lo cual sí es la empresa rentable, ya que tiene que ser mayor a 10,7%. También el apalancamiento, utilizando la fórmula, llegamos a lo que es un 931%, lo cual tendría que ser, o sea, podría ser menor al 60%, en la cual estamos mostrando nuestro apalancamiento es grande. Siguiente, por favor. Había mencionado, las interpretaciones de la liquidez es la entidad, tiene el 1,0 por 5, en sí tiene, por cada un boliviano, tiene de deuda lo que es un indicador positivo, en la cual la liquidez lo hemos categorizado como riesgo bajo, también el ROE como riesgo bajo, y el apalancamiento, como nos ha salido y han podido observar, que tenemos un riesgo alto. Siguiente, por favor. En sí, nuestra eso, un riesgo medio, en la cual aquí podríamos mostrar lo que es los puntos de referencia, que tenemos lo que es de utilidad antes de impuestos, ingresos, activos y el patrimonio. Hemos tomado lo que es el riesgo medio para esta oportunidad. Siguiente, por favor. Bien, el cálculo del umbral. En aquí hemos totales, en la cual nos ha salido un 31 mil millones de 249.723, 3.461, la cual tenemos un umbral del 0,5%, es un inferior y el límite superior sería el 5%. Hemos calculado lo que es el benchmark, aplicando que lo que hemos escogido es en activos, en la cual hemos tenido un punto de referencia, lo que es el medio, nos da un porcentaje del 3%. A ver, ándate a la anterior diapositiva. Ahí dice activos medio 2%, bajo 3%. ¿Hay coherencia o no hay Sí, coherencia? licenciado, va a disculpar. Sí, no, va a Ujú. disculpar, licenciado. Sí, ha sido un error de typeo ahí. Ya continúe. Siguiente, por favor. Bien, determinando lo que es los porcentajes y aplicando lo que es el total de activos, con el 3%, lo que hemos seleccionado, nuestro punto de referencia, hemos obtenido lo que es 624.994.469, lo cual también nos han enseñado en sí nuestros docentes de que cuando nos sale en sí nuestro resultado, al calcularlo, tenemos redondear, pero hacia abajo. Y es lo que hemos realizado. Hemos realizado en sí un redondeo hacia abajo, lo cual nos ha salido 600 millones. Siguiente, por favor. El cálculo de la materialidad de la ejecución de trabajo. En este punto como hemos en sí determinado el banco Visa, que en nuestra opinión, en sí, la referencia, el benchmark, lo que es punto medio. Si bien pueden observar, alto es 50, 75 y 85. Al realizar la materialidad global, hemos obtenido redondeado 600 millones, lo cual hemos aplicado el porcentaje de 75. Nos sale un resultado de 450 millones. Hemos 400 millones. Hemos determinado que la ejecución de trabajo o de desempeño, que también se conoce por ese nombre, en base al porcentaje seleccionado, hemos determinado de que es un nivel de la materialidad. Siguiente, por favor. Esto es el cálculo del límite
el cálculo del límite de la acumulación de diferencias de la auditoría, estos porcentajes podríamos respaldarnos que hemos sacado de la NIA, de la aplicación, que es el volumen 2 de la cuarta edición. En sí, guía para pymes. La materialidad, lo que hemos calculado anteriormente, la materialidad de ejecución del trabajo, hemos sacado lo que es un 400 millones. Hemos aplicado en aquí el 4%, ya que es nuestro riesgo medio, nos sale 16 millones. Nuestro límite es eso. Hemos determinado el límite para acumular la diferencia de la auditoría en base al nivel de riesgo de la entidad determinado previamente. Siguiente, por favor. Como bien hemos visto, hemos calculado lo que es los tres puntos, en sí, las tres materialidades. Materialidad global, en ahí podríamos observar que tenemos 600 millones, materialidad de ejecución del trabajo, 400 millones y límites para acumular las diferencias de la auditoría, 16 millones. Hemos llegado a una conclusión determinado para el Banco Visa en la gestión 2025 con adecuados para la entidad, basándonos en la situación financiera y el nivel de riesgo medio y el criterio profesional aplicado, utilizado en los activos totales con el punto de referencia. Se estableció una importancia, una relativa global, lo que ya hemos mencionado, y también estos son los umbrales proporcionados con un marco técnico sólido para garantizar el informe de la auditoría. De decisiones económicamente para los usuarios. Siguiente, por favor. Bien, esto también se realiza una vez que hayamos determinado lo que es las tres materialidades. Hemos también decidido realizar esto, que es igual muy importante, la identificación de las cuentas materiales. Como bien ya han explicado mis compañeras, cuantitativamente donde en aquí lo hemos aplicado. Como podemos observar, esto es un estado financiero del balance general, que tenemos disponibilidades, carteras. Ahora, voy a en sí decirles, bueno, comentarles cómo es lo que hemos realizado. Hemos realizado lo que es aplicando de la gestión 2025, y si pueden ver la gestión 2024 también, y la columna, solo porque es esa gestión que estamos auditando. Cuantitativamente, cualitativamente y las cuentas seleccionadas para auditar. Si bien la disponibilidad cuantitativamente, aplicándonos y como referencia tenemos la materialidad de ejecución del trabajo, 400 millones. Nos tenemos que basar en sí. No puedes ser menor. Si es menor, es como que no es tan relativamente en sí a montos pequeños, porque ya sí, en sí, como los auditores damos solo una opinión que sea, no damos una opinión absoluta, porque tendríamos que auditar todas las cuentas, ¿verdad? En aquí estamos solo escogiendo qué cuentas se van a auditar, en sí, qué cuentas son las más importantes y relevantes, cuantitativamente y cualitativamente. En aquí observamos que sí vamos a auditar, por eso dice cuantitativamente sí, porque sí se va a auditar y directamente se pasa. Si lo pueden observar, en aquí dice cartera vencida, que tiene un importe a 28.353.661. Esta cuenta no es material, pero ahora ustedes pueden cuestionarse, pero es cartera, sí, pero cuantitativamente no se va a auditar. Cuantitativamente no se va a auditar. Ahora, si podemos observar, si pasamos a la siguiente columna, cualitativamente es importante. Es cartera y estamos viendo que es una cartera vencida, en la cual en ahí vamos seleccionando, o sea, si es, depende de su naturaleza, depende también del criterio,
Y es en así donde esas columnas se van, vamos viendo, cuantitativa y cualitativa. En aquí vamos viendo, si pueden observar, la cartera reprogramada es, en sí tiene cuantitativamente, no, pero Ya. cualitativamente A sí ver, es importante. ahí es importante establecer lo siguiente, jóvenes. Nuestros compañeros, fíjense, en cartera han disgregado cartera vigente, vencida y en ejecución. Y todavía hay otras carteras más ahí que obviamente han ido estableciendo, han ido disgregando. Si todo eso, como se presenta en el estado financiero, a ver, vámonos al estado financiero, al balance general, por favor. En el balance general, si vemos nosotros, está disgregado por cartera, tal cual nuestros compañeros han establecido en esta situación. Pero ahora volvamos. Hasta ahí han hecho lo correcto. ¿Ve? Hasta ahí han hecho lo correcto, porque tal cual se ha presentado en el estado financiero es que obviamente por la naturaleza de las transacciones estamos determinando si vamos a hacer procedimientos de auditoría sobre eso o no vamos a hacer procedimientos de auditoría. Pero donde obviamente tenemos que establecer, digamos, en las dos cualidades, la cuantitativa y la cualitativa. En la cuantitativa, por ejemplo, no ha salido cartera vencida ni cartera en ejecución, ¿no ve? Pero cualitativamente es material, dice, o no es que sea material, ¿no? Porque ahí tendría que ser cualitativamente, es relevante, es importante que yo audite. Entonces, la respuesta que ellos han puesto es sí, está bien. Ahora yo les digo, ¿cuál es el corazón de la entidad financiera? Es pues cartera, ¿no? Todo cartera, de inicio a fin. Entonces, es como en el cuerpo humano. Si ustedes me dicen, ¿cuál es el órgano más importante? El corazón. Entonces, tengo que revisar todo del corazón para ver si está bien. El corazón, sus cavidades, no sé, inclusive tengo que llegar a la sangre para establecer el tipo de circulación, no sé, pues ya términos médicos. Entonces, lo mismo aquí. Entonces, cuando ya han puesto cuentas seleccionadas para auditar, la respuesta es que sí deberían ingresar para ser auditadas. ¿Por qué? Porque es lo más importante, es la razón de ser de la entidad. Entonces, sí tenemos que establecer, no porque sean materiales cuantitativamente, sino porque son importantes cualitativamente, son la razón de ser del banco. Entonces, tenemos que nosotros auditar y ahí en vez de esos dos nos, yo pondría que sí tendríamos que auditar. ¿Ya? Continúe, por favor. Sí, licenciado, eso es lo que también analizando también y discutiendo un poco con las compañeras en la cual, sí, porque es cartera, pero no es tan importante, digamos, por el monto, pero, y es en así, y es como hemos llegado a lo que ya entonces no se va a auditar, pero sí también lo veíamos importante, ya que cualitativamente es importante porque es cartera y estamos auditando a lo que es un banco. Es más que todo esto, yo creo, experiencia, licenciado. Está bien, pero gracias. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, en aquí podríamos observar, bueno, ya, en aquí ya podemos observar lo que es las cuentas, también lo que es del pasivo. En aquí, igualmente, hemos seguido el mismo procedimiento con las cuentas del pasivo, si es cuantitativa. Bien, quiero explicar en aquí, en la sumatoria de no. Cuando, cuando tú haces tu selección, al finalizar de, digamos, todo el pasivo, por ejemplo, en aquí lo hemos agarrado todo el pasivo, sumamos las cuentas no. Si te sale un importe mayor a lo que es la materialidad de desempeño, es en ahí donde tú tienes que aplicar criterio y experiencia, porque tienes que decir, no puedes, porque ya has puesto tu rango. Entonces, si la sumatoria te sale no,
es donde ahí vuelves a revisar las que has puesto no, y por decir, en aquí un ejemplo, obligaciones con instituciones físicas. En aquí hemos puesto no se va a auditar, no se va a auditar, pero si en aquí, digamos, hemos puesto otras cuentas por pagar, igual no se va a auditar. Si eso sumado da un monto grande a lo que es la materialidad de desempeño, ya tenemos A ver, ahora, que espérenme un que ratito, nuestra espera un sumatoria ratito, nos salga. espera un ratito. Betty Alaca, ¿tienes alguna consulta? Betty Alaca, Sí, licenciado. dígame. Como en la anterior diapositiva estaba comentando la compañera que no se podía evitar porque estaba debajo de la materialidad. Entonces, en este caso, tal vez, y como usted dice que sí, pues sí tendríamos que revisar, tendríamos que tal vez hacer un ajuste en la materialidad. No, no. A ver, les voy a explicar esto. Ya, la materialidad es un indicativo nada más, ¿ya? Es un indicativo de cómo es que se va a comportar, digamos, mi análisis desde qué monto considero que es importante para la entidad y desde qué monto considero de que no es importante para la entidad, ¿ya? Ahora, por ejemplo, en este caso, va a ser lo mismo. Obligaciones con instituciones fiscales. Debe ser el pago del IUE, todo lo que tiene que establecer la entidad, ¿ya? Por ejemplo, ahí me han puesto cuantitativamente no es material, perfecto. Pero cualitativamente es importante. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque cuando hemos hecho el contrato, recuerdan que hemos hecho el contrato, en el contrato hemos dicho que vamos a revisar la información tributaria complementaria y parte de la información tributaria complementaria, aunque no sea material, es la determinación del IUE. Fíjense, no por materialidad, sino por la forma cualitativa. ¿Por qué? Porque imagínense que se han olvidado el ajuste por inflación, digamos. No sé, me voy a dar un ejemplo, me voy a dar un ejemplo, digamos, sacado a los pelos. El ajuste por inflación. Y han registrado mal el ajuste por inflación. Entonces, fíjense que ahí no era material, pero su efecto puede ser grande. Entonces tengo que analizar. Otra cosa que generalmente en las empresas, en todas las entidades, son las estimaciones contables, previsiones, más que todo estimaciones contables, ¿ya? Por ejemplo, una estimación en juicios. Puede ser ahí provisión para juicios. No sea material, no sea material, pero cualitativamente es importante. Sí, ¿por qué? Porque el hecho de registrar una mayor previsión me genera gasto y ese gasto puede estar sobrevaluado o subvaluado, ¿verdad? Entonces, lo que me dice justamente por eso hay aspectos, ya cuando entramos a esto es la segunda parte, en teoría no deberíamos entrar todavía a esto, pero ya que nuestros compañeros han avanzado un poquito más, es de que nosotros no podemos dejar de lado el análisis de ciertas cuentas que podrían representar, si ustedes quieren, lo vamos a llevar así, una amenaza posterior. ¿No? ¿Qué quiere decir la amenaza posterior? Una amenaza de que obviamente el importe que no ha sido registrado o que ha estado registrado sea mayor. ¿Eso qué quiere decir? ¿Han llevado más gasto o han llevado menos gasto? ¿Verdad? Entonces, fíjense, la materialidad es en muchos casos, en muchos de los casos, un indicativo importante, sí, por el cual me voy a mover. Pero después yo tengo que utilizar en todo el criterio para poder establecer esas características. Bien, vamos terminando, señorita. Sí, licenciado. Eso, bueno, para ya terminar, es más que todo quería explicar sobre la sumatoria, en la cual si tenemos cuentas por demás, bueno, no cuentas por demás, si la sumatoria
materialidad en sí tenemos que ir descartando y poniendo sí, así, ya es a criterio y a experiencia del auditor. Por ejemplo, en aquí le he puesto, no se excede la materialidad, entonces normalmente esto puede pasar, en sí, que no se va a auditar. Y esta era la última diapositiva, licenciado. Muchas gracias, licenciado y compañeros. Ya, el otro grupo, rapidito, por favor. El otro grupo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, pueden compartir, presentar. Perdón, licenciado. Compartan ya, ahora presenten, ya se está viendo. Listo. Buenas noches, licenciado. Somos el grupo 5. Vamos a exponer sobre el cálculo de la materialidad. Estos son los puntos que vamos a tocar el día de hoy. Concepto y objetivo, materialidad global, materialidad de desempeño, límite, relación entre materialidad y riesgos, porcentajes de materialidad según su base y el caso práctico. Vamos a empezar con el concepto de materialidad. La materialidad busca garantizar que los estados financieros presenten una imagen fiel y razonable de la situación económica de la entidad. Entonces podremos decir que la materialidad es un parámetro o una herramienta, mejor dicho, del auditor para poder establecer posibles riesgos en base a la opinión que va a generar al finalizar la auditoría. Entonces, ¿cuál es su objetivo? Es servir como herramienta de control y prudencia, permitiendo que el auditor concentre sus esfuerzos en los aspectos que realmente afectan la toma de decisiones de los usuarios. Entonces, el objetivo de la materialidad se puede aplicar en la planificación de la auditoría. ¿A qué se refiere esto? Al determinar la materialidad, podemos ver qué cuentas son importantes tratarlas. Entonces, en la planificación de la auditoría ya se sabe con qué cuentas se va a poder trabajar exactamente para agilizar los procesos y ya sabremos cuáles son las más importantes. También el otro objetivo es evaluar las incorrecciones. Una vez que tengamos ya el parámetro de la materialidad y veamos esas cuentas que son posibles riesgos y, y amenazas a la entidad, entonces el auditor con su equipo tiene que hacer las correcciones competentes y poder recomendarlas al final o poder intentar corregirlas en su proceso. Entonces, el objetivo más importante de la materialidad podría ser una opinión clara y concisa de parte del auditor, que no sea errónea y que no presente fallas al momento de emitir su opinión, en base a las normativas establecidas. Las normativas que ayudan un poco a esto de la materialidad es la NIA 320, la materialidad de la planificación y ejecución de la auditoría, en donde ahí nos dan los parámetros para aplicar la materialidad en la planificación y en la ejecución de esta. En la planificación, como lo expliqué anteriormente, para ver qué cuentas son importantes tratarlas, y en la ejecución, cómo las vamos a tratar. También hace una conexión con la NIA 450 en la evaluación de las incorrecciones identificadas durante la auditoría. Acá nos dan los parámetros de cómo debemos evaluar dichas incorrecciones. Entonces, esas son las dos normativas emitidas por la IFAC, las cuales se concentran en la materialidad. Y en el otro marco normativo nacional tenemos a la Ley Nacional 1178, la Ley SAFCO, que exige que la información financiera y administrativa sea confiable, razonable y útil. Entonces, se asemeja la materialidad con esta normativa y también con las normas básicas de control interno y también con los principios de relevancia y prudencia, que son los dos más importantes. ¿Qué quiere decir el principio de relevancia? Exige que la información presentada sea útil y significativa para los usuarios. Y mientras que la de prudencia, el auditor debe actuar con cautela y con cuidado al momento de evaluar los estados financieros de una entidad. Por eso los dos principios relevantes serían esos dos. Ahora empecemos con la materialidad global. Se concibe como el umbral cualitativo y cualitativo que delimita el grado de error o incorrección que puede considerarse significativo en los estados financieros. ¿Cuándo se usa la materialidad global?
La materialidad global sirve como referencia principal para evaluar si los estados financieros en su conjunto están razonablemente presentados. Es como hacer un análisis previo a la materialidad global. Los que toman la materialidad global es para hacer un análisis previo en base a los estados financieros presentados por la entidad. ¿A qué me refiero? No se van a concentrar exactamente en esos, pero sí son los más significativos porque sobrepasan una materialidad muy alta. Entonces, significa que son cuentas muy importantes, las cuales sí es necesario tratarles y ya le da al auditor una idea de con qué va a trabajar. La materialidad de desempeño se establece en un nivel inferior al de la materialidad global y responde a un criterio de prudencia. Entonces, ¿cuándo se aplica la materialidad de desempeño? Se aplica en la planificación y ejecución de pruebas mayormente. Entonces, esta materialidad se aplica ya para la planificación. Aquí se ven qué cuentas ya sobresalen a la materialidad de desempeño y trabajar con esas cuentas. Entonces, mayormente suelen tomar la materialidad de desempeño para trabajar con las cuentas de los estados financieros que sobrepasen dicha materialidad. Y por último, tenemos los límites para acumular diferencias de auditoría. Constituye un mecanismo de control que evita la dispersión de esfuerzos en errores insignificantes. Entonces, muchas veces se utiliza este límite, porque es mucho más bajo al de desempeño, para ver qué cuentas no son necesarias tratar. Es decir, que están por debajo de las cuentas que estén por debajo de este límite, significa que son cuentas que son insignificantes a comparación de una materialidad global o de desempeño, por lo cual no es necesario trabajarlas minuciosamente en la auditoría. Entonces nos facilita este límite para acelerar el proceso de auditoría y no perder el tiempo en cuentas no relevantes para la entidad. Entonces, ¿qué relación tiene la materialidad con los riesgos de auditoría? Un riesgo de auditoría es que se emite una opinión inapropiada, una opinión que no compete a la entidad, por lo cual la materialidad va a ser como una herramienta para evitar dicho riesgo. Tenemos los tres riesgos más importantes a los cuales está sometido el riesgo de auditoría son tres: el riesgo de inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. Entonces, el riesgo inherente se podría decir que es la posibilidad de que existan errores materiales en los estados financieros antes de considerar los controles internos. Eso es clave porque es previo ante un análisis de un control interno. Surge de la naturaleza de las operaciones, por ejemplo, la complejidad de las transacciones o la susceptibilidad de ciertos rubros o fraude. Entonces, estos riesgos se predicen de esa forma. Y entonces, como por ejemplo, un riesgo alto inherente podría ser operaciones complejas para una entidad, estimaciones contables significativas, rubros susceptibles a fraude. Por ejemplo, inventarios. ¿Qué quiere decir? Cuando hay una gran cantidad de inventarios, entonces es más probable de que pueda existir robo de inventarios, porque es un grande inventario. Entonces, estar revisando todo el tiempo el inventario va a ser complejo para la entidad. Entonces, tiene un grado alto de que exista algún robo o algún tipo de fraude. Entonces, pero es riesgo inherente bajo cuando las operaciones son simples, cuando los resultados son estables y baja exposición a fraude. Entonces, pasamos al siguiente punto, que sería el riesgo de control. Es la probabilidad de que los errores materiales no sean prevenidos, detectados o corregidos oportunamente por el sistema de control interno de la entidad. Entonces, cada entidad cuenta con un sistema de control interno. Entonces, este riesgo es cuando dicho control interno no logra prevenirlo. Esto depende de la eficacia de los procedimientos aplicados, tanto sean administrativos, la segregación de funciones y la supervisión de la entidad. Entonces, cuando un riesgo de control es alto, por ejemplo, cuando los controles internos son débiles, cuando falta de segregación de funciones o ausencia de supervisión.
Pero cuando es el riesgo bajo, cuando los controles son sólidos, las políticas son claras y la auditoría interna está activa y es confiable. Entonces ya nos damos una idea de qué es un riesgo inherente, riesgo de control, y al final tenemos el riesgo de detección. Esta es la posibilidad de que los procedimientos aplicados por el auditor no logren identificar errores materiales presentes en los estados financieros. Entonces, acá se involucra el auditor en este tipo de riesgos, ya que sus procedimientos no fueron adecuados o competentes a la entidad. Entonces, esto va a depender mucho de cada auditor y a las pruebas que realice. Entonces, cuando un riesgo de detección es alto, cuando los procedimientos son insuficientes, cuando las muestras son muy pequeñas o cuando las pruebas son mal diseñadas. Pero en cambio, ¿cuándo va a ser un riesgo de detección bajo? Cuando las pruebas son extensas, se utilizan técnicas adecuadas y se usa un uso de confirmaciones externas. Entonces, ya el auditor, para poder aplicar la materialidad, tiene que conocer a la entidad primeramente y ver los riesgos que ésta presenta, hacer un análisis tanto de riesgo de control y riesgo inherente de la entidad y de sus propios procedimientos que va a aplicar, para que el riesgo, una vez que obtenga todos los riesgos que se pueda notar, logre determinar, esta entidad cuenta con riesgo alto, o riesgo medio, o riesgo bajo. Entonces, los porcentajes de materialidad según base y nivel de riesgo. La NIA 320 nos establece que los porcentajes aplicados depende de cada auditor y eso no hay un parámetro exacto el cual aplicar, pero sí hay un parámetro, por ejemplo, que nos ofrece la guía para entidades medianas y pequeñas, que nos dice que si el riesgo es alto, y tenemos 4 cuentas, esto sí nos recomienda la NIA, que podemos aplicarlo en el activo total, patrimonio neto, ingresos totales y utilidades antes de impuestos. Para saber sobre cuál de estas 4, eso tampoco nos dice, eso depende del auditor. Sí que, pero se pudo interpretar que el activo total la utilizan más que todo empresas industriales, constructoras o entidades con fuerte infraestructura. Utilizan mayormente el patrimonio neto, instituciones financieras, corporativas o entidades públicas. Y en ingresos totales suelen utilizarlo empresas de retail o telecomunicaciones. Y utilidad antes de impuestos lo suelen utilizar compañías privadas y sociedades anónimas. Pero como se dijo anteriormente, no hay una regla exacta sobre cuál aplicar. Eso ya depende del auditor. Entonces, acá tenemos la tabla. La primera tabla que se nos da es que si el riesgo es alto, se debe utilizar una materialidad global del 1%. El material de desempeño del 75% y un límite del 3% si quieres aplicarlo sobre el activo total. Y si el riesgo es medio, por ejemplo, y queremos aplicarlo en el patrimonio neto, se debe utilizar una materialidad global del 4%, una materialidad de desempeño del 80% y un límite del 4%. Entonces, por ejemplo, si el riesgo es bajo, por ejemplo acá, en utilidad se aplica el 7% en la global, en la de desempeño 85% y en el límite un 5%. ¿Qué podemos notar? Que mientras más alto es el riesgo, se fija una materialidad de desempeño más baja. Y si el riesgo es bajo, se aplica lo contrario, una materialidad más alta. ¿Por qué? Porque cuando determinamos un riesgo más bajo, si el riesgo es alto, entonces vamos a tener muchas más cuentas
a las cuales podamos trabajar. Porque si trabajamos con una materialidad alta, las cuentas van a ser van a ser pocas. Entonces, como van a ser pocas, significa que el riesgo es bajo. Significa que la entidad no tiene muchos errores en sus estados financieros, por lo cual no es necesario trabajar con tantas cuentas. Pero si el riesgo es alto, sí es necesario trabajar con muchas cuentas para ver qué está pasando con el movimiento de la entidad. Hay otra tabla que se adecua a algunas entidades. Utilizan este tipo de tablas basándose en lo que dice, por ejemplo, algunos libros, más que todo lo utilizan este tipo de porcentajes. Por ejemplo, acá cambia de 1 al 2%, que es mucho más bajo. Entonces, más que todo, he notado que esta tabla lo utilizan compañías privadas y sociedades anónimas. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa que sus estados estén limpios completamente. Y vi que también uno que otro banco logra utilizar este tipo de porcentajes. ¿Por qué? Porque esto nos da un resultado de muchas más cuentas a la hora de obtener resultados de la materialidad. Entonces tienen muchas más cuentas con las cuales pueden trabajar en su materialidad. Entonces, aplicándolo, dicha tabla, en el caso práctico, vamos a poner en el ejemplo 1, determina la materialidad global de desempeño y el límite con los siguientes datos expresados en millones de bolivianos. Como sabemos que estas cuentas son las más importantes sobre las cuales se va a tratar la materialidad, y tenemos acá, por ejemplo, activo total 312 millones, pero vamos a ponerle como 312, patrimonio neto 175, ingresos totales 568 y utilidad antes de impuestos 87. Y entonces ya hicimos un análisis de esta entidad y obtuvimos que el riesgo es bajo, por lo cual como el riesgo es bajo, determinamos el monto más alto. ¿Por qué? Porque esto nos va a facilitar, digamos, para que no estar trabajando con muchas cuentas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, activo total, lo multiplicamos sobre el porcentaje establecido en esta tabla 1. Nos estamos basando en la tabla 1. Como el riesgo es bajo, el global va a ser 3%. Entonces, se aplica sobre los millones y tenemos 9 millones. Y el patrimonio neto se hace lo mismo con su porcentaje respectivo, ingresos totales también y utilidad antes de impuestos. Pero como el riesgo es bajo, se utiliza el mayor. Así no vamos a tener muchas cuentas diversificadas que superan la materialidad. Entonces, como el riesgo es bajo, vamos a trabajar con cuentas, con pocas cuentas para no perder el tiempo tanto en diversificarnos, ya que el riesgo es bajo. Tiene un buen control interno, tiene buenas políticas, entonces no es necesario trabajar con muchas cuentas en la auditoría. Entonces, hacemos el respectivo papel de trabajo. Acá ponemos el nombre del cliente, preparado por, y ponemos, por ejemplo, el objetivo. El propósito del presente papel de trabajo es documentar la determinación de los niveles de materialidad para la auditoría del Banco Visa S.A. Los procedimientos realizados son obtuvimos los estados financieros a tal fecha, seleccionamos el punto de referencia adecuado para calcular la materialidad. Acá no hay un punto exacto, como les digo, el auditor determina con su equipo sobre qué punto van a partir. Y acá calculamos los niveles de materialidad, etc. Por ejemplo, determinación de la materialidad global en bolivianos, millones de bolivianos. Tenemos ingresos totales, como vimos, 568, porcentaje aplicado el 3% y nos sale 17,04. Lo redondeamos hacia abajo porque tampoco queremos porque estos 0,04 están representados en millones, representa una gran cantidad, por lo cual tampoco queremos que la materialidad sobrepase todas las cuentas, por lo cual lo reducimos hacia abajo, 17. Luego obtenemos la determinación de la materialidad de desempeño con la materialidad global. Ya obtuvimos 17. Entonces el porcentaje aplicado se aplica al 85%, como estaba en la tablita. Y obtenemos 14,45. De nuevo lo redondeamos hacia abajo. La materialidad de desempeño sería 14. Y la determinación del límite para la acumulación de diferencias de auditoría
se hace el mismo procedimiento. Sobre la materialidad de desempeño en esta ocasión, que es 14, se aplica el porcentaje del 5%. Esto nos da un 0,70. Acá no se lo redondea más abajo porque ya es un monto que no se puede redondear más abajo. ¿Qué quiere decir? Esto ya es cero, ¿no? Y nada más ya sería como cifras negativas, entonces no hay que cometer ese error de ponerle cero acá un 0, sino se lo deja con 0,70. Luego hacemos un resumen, materialidad global 17, materialidad de desempeño 14 y límite para acumular diferencias de auditoría 0,70. Esto está expresado en millones de bolivianos, pero lo podemos poner en estos parámetros para no hacer cálculos tan largos. Entonces, en la conclusión, los niveles de materialidad determinados son adecuados para la planificación y ejecución de la auditoría del Banco Visa. Una vez hecho esto, se hace el siguiente papel de trabajo, el cual es evaluación de la materialidad. Esto ya es un poco más teórico para que el cliente pueda entender qué se aplicó o qué se hizo. Entonces ahí detallamos. Hemos seleccionado como punto de referencia a los ingresos totales, debido a que este refleja o resume las operaciones cotidianas de la compañía y consideramos que este punto es adecuado para la auditoría. La cantidad de ingresos totales expresada en millones de bolivianos es 568, por lo cual para obtener la materialidad global se le aplica un porcentaje del 3%, ya que el riesgo previo es bajo. Esto nos dio un resultado de 17. Luego obtuvimos la materialidad de desempeño, donde se aplicó el 85% a 17 y esto nos dio como resultado 14. Para finalizar, obtuvimos el límite para acumular diferencias de auditoría, al cual se le aplicó el 5% sobre 14. Esto nos dio un resultado de 0,70, es decir, 700.000 bolivianos. Entonces, esto ya se obtuvo la materialidad. Y esta materialidad se va a poder utilizar para diferentes trabajos posteriores, para poder realizar riesgos, para poder ver sobre qué cuentas están superando qué tipo de materialidad, ya sea global, de desempeño o límite. Entonces nos sirve mucho para ese tipo de trabajos. Y acá tenemos otro caso práctico, es el mismo, con los mismos datos, solo que el nivel de riesgo es alto. Entonces se aplica, y también en este caso se aplicó la segunda tabla. Y aquí se aplicó utilidad antes de impuestos. ¿Por qué? Porque este es un ejemplo para empresas privadas o sociedades anónimas, pero más que todo quise hacer este ejemplo porque en la NIA 320, en el párrafo A4, se establece que para entidades con fines lucrativas se recomienda utilizar utilidad antes de impuestos. Por lo cual, yo para fines prácticos utilicé ese ejemplo, ese tipo de recomendación que nos hace la NIA. Entonces, cuando sabemos que el riesgo es alto, obtenemos el resultado de las utilidades antes de impuestos. Ya no el monto más alto, sino que solamente obtenemos, como criterio personal del auditor, obtenemos la utilidad antes de impuestos, que es 4. Entonces, aplicando los porcentajes respectivos en la tabla 2. Es el mismo porcentaje, pero nos da un monto mucho más bajo. ¿Esto qué quiere decir? Que acá ya como el riesgo es más alto y la materialidad más baja obtuvida, entonces vamos a tener muchas más cuentas con las cuales trabajar en la auditoría. Y se hace el respectivo papel de trabajo, como anteriormente vimos, y ya no es 700.000, ahora es 40.000. Entonces el riesgo, el límite, por ejemplo, bajó mucho. Entonces ya son pocas las cuentas sobre las cuales no son consideradas. Entonces, en esta evaluación, cuando el riesgo es alto, muchas más cuentas van a ser consideradas para la evaluación de la auditoría. Antes de concluir, hay muchos parámetros, en muchos libros se nos recomienda, por ejemplo, que si una empresa tiene pérdidas en el próximo año, pérdidas reflejadas en sus estados financieros a lo que tenía el año anterior, entonces se aplica un nivel de materialidad más bajo porque el riesgo es alto, porque algo pasó. Entonces, este tipo de la materialidad es criterio del auditor y de su equipo. Entonces, no hay un margen exacto. Van a haber muchas recomendaciones como la NIA 320 en el párrafo A4 que nos recomienda utilizar utilidad,
pero esto es en base a cada auditor para poder determinar su materialidad propia. Eso sería. Muchas gracias, licenciado. Está bien, pero obviamente si bien, pues simplemente voy a refutar lo último. Si bien hay criterios que debe establecer el auditor, también tenemos que seguir las NIAs en función a todas las características que nos establecen, ¿no? Y nos dice básicamente ahí que tenemos que ver el usuario de esta información para, obviamente, poder tomar la decisión de qué punto de referencia vamos a tomar. ¿Ya? Eso es lo importante. Bien, entonces, por la hora, yo les digo que aquí vamos a terminar y no se olviden para la siguiente clase estamos con el tema de los riesgos, ¿no? Toda esa parte de los riesgos y cada uno de los grupos vaya estableciendo las características de su papel de trabajo en cuanto a la materialidad también. A los dos grupos, de manera interna, a mi WhatsApp, pásenme sus presentaciones para poner la calificación correspondiente. Ya, muchas gracias y nos vemos el día miércoles. Licenciado, entonces no va a ser necesario que presentemos impreso el informe o diapositivas, ¿no? De la exposición. No, pues eso más me pueden mandar. Si tienen, eso más me pueden mandar. ¿Ya? Listo. Muchas gracias, Ya, licenciado. Hasta la próxima. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, licenciado.